Muy buenas noches, iniciamos Especiales TV Perú. Mi nombre es Ronnie Mellán y junto a Carla Mendoza le damos la más cordial bienvenida. Hoy en el programa, con expertos de diversas regiones del país, analizaremos la realidad del Perú. Precisamente desde una mirada descentralizada, abordaremos cuáles son los principales desafíos y retos que deberá afrontar la gestión que ingrese este 28 de julio en materia de economía, lucha contra la corrupción, educación y salud. Empezamos el programa hablando de educación, que sin duda es uno de los retos del próximo gobierno, pues se busca regresar a las clases presenciales. Pero ¿cómo debería ser ese retorno? ¿Qué cambios y mejoras se deben implementar para tener una educación de calidad? Expertos de Ayacucho, Cusco y Ancash lo explican en el siguiente informe. Nuestro sistema educativo viene con dificultades e ineficiencias desde mucho antes de la pandemia. Precisamente esta falta de cultura y de cumplimiento de las disposiciones normativas de salud son consecuencia de que no hemos tenido una buena educación. Actualmente se tiene un presupuesto de 32 mil millones de soles, que representa más o menos el 4% del PBI, y la mayoría de los entendidos deberíamos de estar mínimamente al 6%. ¿Por qué? Notamos que la brecha cada vez más entre la parte urbana y rural se está asentando. Durante los últimos años, especialmente aquellos previos a la pandemia, nuestro sistema educativo ha ido mostrando una cierta mejoría. Quizá no tan alentadora, porque tampoco han sido, digamos, resultados muy significativos, pero al menos se ha visto de que hay algunos avances, ¿no? Por lo menos en esa brecha que había entre los aprendizajes de los estudiantes de las zonas urbanas respecto de los estudiantes de las zonas rurales, ¿no? Ahora tener una computadora, laptop, tablet o celular se ha vuelto indispensable para estudiar. Pues en la actualidad, solo a través de estos aparatos electrónicos podrá acceder a las clases virtuales, ya sea del colegio, instituto o universidad. Nosotros vemos, por ejemplo, con beneplácito, se proyecta en las redes sociales un niño con su chullo en la tierra, haciendo con su pequeña radio a transistor a pilas, haciendo su tarea, y se dice, qué bien, el niño que quiere aprender lo hace como sea. Claro, es plausible, hay que aplaudir a ese niño. Sin embargo, ningún niño debería estudiar en esas condiciones. Conversamos con especialistas de diversas partes del país para analizar el panorama educativo del Perú. Además, qué cambios y mejoras se deberían hacer para tener una educación de calidad. Yo actualmente estoy director de la UGEL Santa, que es la UGEL más grande de Ancash, en el que tenemos 85.000 estudiantes, de los cuales el 12.5% el año pasado no fue atendida. Esa es una cantidad numerosa. Ahora, nosotros estamos en la costa, somos una ciudad, digamos, entre comillas, grande, y digo esto nosotros para un poco ilustrar lo que pasa en diferentes lugares del país. En la zona rural es peor, pero imagínense aquí, donde sí hay conectividad y no ha sido atendido. Entonces, el Aprende en Casa es una estrategia pedagógica bien diseñada en el contexto en que tenemos. Sin embargo, esa buena intención no alcanza porque los estudiantes o no tienen conectividad o no tienen quien nos apoye porque los padres tienen que salir a trabajar, o son estudiantes que trabajan también, o simplemente no tienen para hacer una recarga. Miguel Arista, experto en educación de la región Ancash, sostiene que este 2021 un importante porcentaje de escolares no podrán seguir con sus estudios porque no tienen acceso a Internet, lo mismo que sucedió el año pasado. Pero el problema de conectar o tener fibra óptica o tener señal de televisión, que en muchos lugares del país no hay, no es responsabilidad de la pandemia en realidad. La pandemia lo que ha hecho es desnudar la exclusión que ya teníamos, donde cientos de miles de niños no tienen conexión, no tienen señal, y entonces el maestro rural hace lo que puede allí y no están conectados con la modernidad. Entonces se pudo haber hecho algo más para este año. Para el docente de la Universidad Andina del Cusco, Luis Zúñiga, si se busca mejorar la educación en el Perú, se debe plantear estrategias tomando en cuenta la realidad de los escolares de la costa, sierra y selva, pues cada zona tiene diferentes costumbres.
aunque resalta que un avance importante en el sistema educativo rural ha sido que los niños y jóvenes estudien en su lengua materna. Precisa que todavía existen deficiencias en la infraestructura de los colegios. Infraestructura, equipamiento en algunas instituciones educativas de las zonas más alejadas, digamos, de la ruralidad, no tienen el servicio de energía eléctrica, tampoco los servicios de agua, de luz, de saneamiento en general. Además, indica que ahora se tiene que analizar cómo será el regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia. Los colegios urbanos, por ejemplo, concentran una importante cantidad de estudiantes que desarrollan sus actividades de aprendizaje en 2 turnos. ¿Cómo vamos a trabajar con estos estudiantes en aulas que concentran 35 o 40 estudiantes? Si es que pensamos en que debemos cuidar el distanciamiento social, tomar en cuenta todavía estas medidas que dispuso el gobierno. En relación al presupuesto, los expertos sostienen que antes de establecer el dinero para las regiones, primero se debe conocer cuáles son las necesidades y requerimientos de cada zona del país. En los últimos años, el presupuesto nacional se ha ido recentralizando. Y el presupuesto que llega a las regiones, yo he tenido la oportunidad de ser director regional de educación, en los programas que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ya viene señalado por ellos mismos. O sea, ellos, con muy buena intención, probablemente plantean desde Lima lo que consideran que las regiones debemos hacer, pero sin embargo no somos escuchados en nuestras principales necesidades para poder nosotros, de acuerdo al contexto en que nos desarrollamos, poder decir en qué nosotros necesitamos fortalecer el gasto. Para poner un ejemplo, Miguel Arista nos explica la situación de uno de los colegios de Chimbote. En el mantenimiento para este año, el mantenimiento escolar, un colegio grande acá en Chimbote le ha llegado 30.000 soles para lejía y papel y 10.000 soles para lavaderos. Y el año pasado le llegó igual y está estoqueado de lo mismo. Entonces, sabiendo que este año, tal cual están las condiciones de la pandemia, es improbable o debería ser recomendable esperar para después. Y por lo tanto, deberíamos estar preparándonos ya a la par que afrontamos este año. Deberíamos estar pensando cómo vamos a afrontar el 2022 con una nueva concepción, con una nueva reformulación desde el presupuesto, pero también los conceptos, los programas, los enfoques y las atenciones. Atenciones que se deben focalizar un poco más en las zonas más alejadas del país. Y sobre todo la educación rural, que es la más excluida, que es a donde no llegan y donde los profesores se trasladan en Oroy, en plena lluvia, y muchos se han muerto y ni siquiera tienen un seguro, y lo más que se paga es 500 soles para ir a la zona del Braen, donde corre riesgo su vida, donde no se potencia la zona de frontera, por ejemplo. Los especialistas también señalan que la currícula escolar tiene que ser adecuada a la nueva realidad, porque cuando los niños y jóvenes regresen a las clases presenciales, muchos tendrán inconvenientes para su aprendizaje. Van a tener problemáticas relacionadas a su salud física, emocional, alimentaria inclusive, ¿no? Que va a derivar en problemas de conflictividad también dentro de la institución educativa. Por el mismo hecho de que también las familias se han visto afectadas en esta situación de pandemia. Hemos visto casos de violencia sexual en los propios hogares hacia niños y niñas. Hemos visto problemas de desintegración familiar, ya sea por separación de los padres o también por el fallecimiento de los mismos padres de familia. Esta brecha en la educación escolar repercute en la educación superior. Un claro ejemplo es lo que sucede en Ayacucho. En la universidad, por ejemplo, tenemos vacantes para el ingreso de pueblos andino-amazónicos. Y tenemos alrededor de entre 60 a 70 vacantes en el ingreso y no pueden acceder porque no aprueban el examen de admisión. Y es porque, a diferencia de la zona urbana, no tienen esas capacidades que les permitan enfrentar estas preguntas y resolverlas rápidamente. El rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga agregó que muchos estudiantes de las zonas alejadas del país
se esfuerzan para poder conseguir una vacante en un centro de educación superior, pero en el camino se van quedando y no logran concluir sus estudios. Ahí falta un acompañamiento, ¿no?, en las universidades, en los colegios, para hacerles entender que con su multiculturalidad y respetando sus tradiciones y sus lenguajes, podemos hacer que ellos tengan una educación acorde a esa nación multicultural, pluricultural que tanto se pregona, pero que en la práctica no se realiza porque nos falta recursos para conseguir acompañamiento, tutoría en esos aspectos. Para superar este inconveniente, recomienda que el Minedu debe continuar evaluando el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los escolares para que desarrollen competencias que le permitan ingresar a una educación superior. Es importante que el Ministerio de Educación siga con este programa de medir las competencias que van logrando los estudiantes, porque es una forma de ver cómo el desempeño del docente realmente tiene frutos, ¿no? Porque más allá que se diga que es un problema del joven o del niño, de que por X motivos no puede aprender esas competencias, hay un componente muy fuerte que es la labor pedagógica. Los expertos recomiendan que uno de los sistemas que se debe implementar tanto en los colegios, institutos y universidades del Estado son las plataformas digitales, acorde a su realidad, porque ahora solo se están utilizando las que ofrece Internet de manera gratuita. Tiene que ser la educación siempre una prioridad. Solo así, en parte, vamos a salir del subdesarrollo, porque las personas que salen con buena educación son ingeniosas, son creativas, tienen mucha cultura y son capaces de enrumbar a un país en su verdadero desarrollo. Luego de conocer el panorama educativo, evaluado por especialistas de Cusco, Ayacucho y Ancash, tras la pausa, expertos de Arequipa, Piura y Puno analizan el sector salud en el Perú. El Estado tiene que priorizar la construcción inmediata de hospitales para las regiones. Lo único que ha hecho la pandemia es evidenciar en forma generalizada las graves deficiencias del sistema de salud en el Perú. La gente aquí en Puno, además de las complicaciones de la misma enfermedad, murió simplemente porque no accedió a un punto de oxígeno. Fortalecer el sector salud es uno de los retos del próximo gobierno. Si bien la pandemia ha demostrado que el sistema se encuentra colapsado, ¿cómo se trabajaba antes de la crisis sanitaria? ¿Qué cambios y mejoras se deberían hacer para que el servicio sea integral? Junto a expertos de Arequipa, Piura y Puno, analizamos la salud en el Perú. Falta de camas de hospitalización, falta de camas UCI, falta de camas en observación de emergencia, ¿no? Tiempos de espera prolongados, cansancios del personal sanitario, de los médicos, ¿no? Con decirles, por ejemplo, que un médico que debía tener 12 pacientes en emergencia de prioridad 3 atendía un promedio de 80 a 100 pacientes por turno, ¿no? Entonces, la calidad funcional y técnica totalmente deterioradas. Eso era el panorama. Las largas colas y los tiempos de espera que normalmente se observaban en los hospitales, ¿es por qué? Porque el sistema está mal diseñado. Para el decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez, se han descuidado los establecimientos de salud de primer nivel, como las postas médicas, más aún en las zonas alejadas del país. Por ello, la población acude directamente a los hospitales. Entonces, si uno va a periferia,
En muchos centros de salud, en muchas postas, vamos a encontrar que el médico está descansando, no tiene pacientes, la enfermera también. ¿Por qué? Porque el personal, los pacientes en vez de ir a esa posta a hacerse atender, no lo hacen, se van al hospital más cercano, ¿no?, congestionando estos servicios. Además indica que esto sucede porque en muchos casos las postas no están equipadas ni cuentan con personal capacitado. ¿Qué ganamos teniendo un médico en una posta que a veces no tiene ni siquiera un tensiómetro para tomar la presión? Entonces hay que corregir eso, corregir infraestructura, corregir equipamiento y corregir la capacitación de los médicos que están trabajando ahí. Esa es la única manera de que la población tenga confianza en que va a tener una calidad de atención correcta, adecuada, ¿no?, en un centro de salud, en una posta, y no tenga que recurrir a los hospitales para recibir la misma atención que hubiera recibido en una posta. Si nos trasladamos a las regiones altoandinas, la realidad es diferente, pues debido a las condiciones climáticas, las enfermedades crónicas son muy frecuentes. Puno es una región que ya de por sí los estudios han demostrado que se encuentra con las más altas tasas de mortalidad, de muerte materna, de anemia, de desnutrición. No tenemos un instituto nacional de investigaciones de altura que nos permita, pues, evaluar enfermedades cardiológicas, respiratorias, renales asociadas a un tema de altura. El decano del Colegio Médico de Puno, Vidmar Mengoa, también señala que la salud debe tener una mirada integral, adecuada a las costumbres de la población. El Estado no ha puesto los ojos en evaluar la verdadera necesidad que tiene, en el caso de la región Puno, el más del 60% de la población que vive en el sector rural. Población que ya de por sí es quechua hablante en un determinado porcentaje, es aymara hablante, que tiene costumbres, que tiene tradiciones, que tiene conductas y comportamientos frente a la salud, pero que ya de por sí la salud no ha estado imbuida básicamente en estos sectores. El experto también señala que ahora todo se ha focalizado en la atención de pacientes con COVID, dejando de lado los otros servicios médicos. Todo se ha enfocado en el manejo del COVID, ¿no?, y las enfermedades crónicas que tenemos, de hipertensión, cáncer, diabetes, todo, no han tenido un seguimiento adecuado. Los especialistas remarcan que uno de los retos principales del próximo gobierno será completar la vacunación para controlar la COVID-19 en el país. El reto que va a tener el próximo gobierno es realizar las gestiones necesarias para que más del 80% de nuestro país tenga que ser vacunado a un tiempo de más de 200, a un tiempo récord y a una velocidad de poder vacunar a 250,000 personas por día. Si bien recomiendan que se debe mejorar el presupuesto en el sector salud, también enfatizan que debe existir control de cómo los gobiernos regionales invierten el dinero. Además, se debería aplicar la meritocracia, pues dicen que en muchos casos los que ocupan altos cargos en los hospitales no están preparados. Los gobiernos regionales ponen a dedo a los directores de hospitales, a los directores de las redes, y eso no le hace muy bien. Hay que generar un cambio, hacer una reforma, una verdadera reforma de la salud para que verdaderamente se estimule a esos nuevos líderes, a esos nuevos médicos que se están formando, a que el país necesita gestores en el tema de salud. Para el decano del Colegio Médico de Piura, Arnaldo Lachira, se deben construir más hospitales, pero con plantas de oxígeno. Se tiene que tener en los hospitales estas plantas generadoras de oxígeno con una capacidad suficiente como para poder atender la planificación de las camas UCI, camas UCI que se está viendo en función de lo histórico que ya estamos documentando, ¿no? Para hacer frente a la pandemia, recomienda la implementación de las casas solidarias en las regiones para trasladar a las personas contagiadas. Fortalecer los establecimientos del primer nivel para detectar de forma oportuna a los pacientes. Y de qué manera yo voy a garantizar que ese paciente que yo sé que está contagiando no siga transmitiendo en la comunidad, es llevarlos justamente
a ambientes, que en este caso se ha titulado las casas solidarias, para poder garantizar dos cosas: el monitoreo de los pacientes, para evaluar en qué momento estos pacientes requieren una hospitalización porque ya van a necesitar más volumen de oxígeno, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Estamos cortando la transmisión de la infección a nivel de comunidad. Además, sostienen que se debe eliminar la burocracia para la contratación de personal médico. No puede haber personal administrativo que exceda pues al personal sanitario. Y segundo, dar las condiciones económicas para que el personal de salud, hablamos de médicos, enfermeras y técnicos, tengan los incentivos necesarios económicos para ir a trabajar a los centros de salud, ¿no?, que están lejos de la ciudad o en provincias alejadas, ¿no? Y finalmente, concordar con las instituciones públicas y privadas junto con las universidades a fin de preparar y dar mayor presupuesto en la preparación de médicos familiares, a fin de que, hablando de 5 a 10 años, porque esto es a mediano y largo plazo, se pueda dotar de médicos familiares a estas postas, ¿no?, que están en periferia, y con estos médicos familiares ganar el valor público necesario a fin de que la población tenga confianza en su médico familiar y se quede ahí y solo sea referido a una ciudad, a un hospital de mayor complejidad cuando la patología lo amerite. Estos son solo algunos de los retos que tendrá el próximo gobierno para mejorar la salud en el Perú, con la finalidad de que todos puedan acceder a los servicios médicos de manera oportuna y así tener una mejor calidad de vida. Uno de los grandes retos que deberá afrontar la gestión que asumirá el 28 de julio es la reestructuración integral de la descentralización, un proceso impulsado por el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, pero que a la fecha no ha tenido resultados alentadores. Para el economista y director de la Cámara de Comercio de la Libertad, Alejandro Inga, el principal problema es la falta de gestión de las autoridades. El común denominador es que tenemos que en todos los departamentos, no solamente en el norte del país, sino es a nivel nacional, tenemos instituciones públicas que no invierten el presupuesto que se les ha asignado, ese presupuesto de inversión que la población requiere que se ejecute para que se hagan las obras que se requiere para mejorar su calidad de vida. De acuerdo a cifras que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas, que está publicado en Consulta Amigable, apenas estas instituciones públicas invierten apenas el 60% de su presupuesto de inversión. Significa que en esta oportunidad tienen dinero para invertir, para hacer las obras que la población requiere, pero por X circunstancia, por una ineficiencia, no lo invierten, no lo gastan. Más que la incapacidad de gasto de los gobiernos regionales y municipales, la raíz del problema radica en una falta de origen, advierte el docente de la Universidad de Piura y economista Guillermo Dulanto. La inequidad mayor que existe en el país es la inequidad territorial. Una desigualdad territorial que socialmente es inadmisible. Es inadmisible que el Perú socialmente admita que exista una costa desarrollada, sobre todo una costa norte, centro, y una zona en sierra, sobre todo centro y sur, muy atrasada, ¿no? No se puede convivir así como países. No es ni siquiera eficiente, porque a la larga eso va a terminar perjudicando. El Perú es un país macrocefálico, es como una persona con una gran cabeza y un cuerpo escuálido, ¿no? El proceso de descentralización que se inició el año 2001, o 2002 por ahí, fue un fracaso desde el inicio. Estuvo totalmente mal diseñado. Es un proceso fallido que ya debería cancelarse.
las competencias que se entregaron a los gobiernos regionales fue muy limitada. El gobierno nacional transfirió en este proceso de descentralización competencias y funciones de los ministerios, no de los organismos públicos descentralizados. Te pongo un ejemplo. Agricultura tiene un ministerio, que es el ministerio, le han cambiado el nombre, ahora se llama Ministerio de Desarrollo y Riego o algo por ahí. Entonces, el sector agricultura tiene Agroideas, Agrorural, SENASA, INIA, el Programa Subsectorial de Irrigación, Sierra Exportadora. Todos estos organismos públicos no han sido descentralizados, nunca. Nunca han estado en manos. Tienen oficinas desconcentradas en las regiones. Pero el gobierno regional se entera por el periódico de lo que hacen, que es el otro problema, la descoordinación que existe. Como parte de una solución, plantea la creación de una norma que obliga a las autoridades regionales y locales a ejecutar los proyectos de inversión. Nosotros en Piura tenemos 2 ciudades históricas, Ayabaca y Huancabamba, que no tienen carretera asfaltada. Tú tienes la plena seguridad que el día que le pongan carretera asfaltada y carreteras hacia las zonas interiores de Ayabaca y Huancabamba, estas 2 zonas se van a desarrollar por sí solas, por la conectividad que van a tener. Pero hasta ahora no se ejecuta. En todos los planes de desarrollo que tiene Piura, en todos los años se pone, hay que hacer carretera Ayabaca y Huancabamba asfaltada. ¿Por qué no se hace? Porque no están obligados los gobernantes. No lo hacen porque tienen la exigencia del colegio tal, que ahí están los electores, tienen la exigencia de la carretera a otro sitio, que hay más electores. Entonces, esa discrecionalidad tiene que quitarse, tiene que evitarse, tiene que hacerse normativo el plan con la ejecución. Además del presupuesto no ejecutado, que acentúa las brechas en educación, salud e infraestructura básica como agua y desagüe, los proyectos paralizados son otro problema que impacta en el desarrollo de las regiones. La inversión pública genera empleo y eso podría dinamizar y reactivar la economía. Por decirte, en La Libertad hay muchos proyectos públicos que están paralizados. Uno de ellos es Chavimochi. La tercera etapa de Chavimochi está paralizado. Ya tiene casi 4 años de que está paralizado este proyecto. Si se culmina la presa de Palo Redondo, de manera inmediata, alrededor de 30.000 hectáreas que están en manos del sector privado en la primera y segunda etapa de Chavimochi, estas hectáreas entrarían en producción. En este momento, con 20.000 hectáreas que están produciéndose, se están generando 1.300 millones de dólares de exportación y alrededor de 120.000 puestos de trabajo. Y así como Chavimochi, tenemos en Lambayeque Olmos también, que hay que darle todo el empuje. Tenemos también un proyecto que está, digamos, paralizado, que es la construcción de la autopista El Sol. Una autopista que va desde Trujillo, Chiclayo, Piura y Sullana. Son 475 kilómetros de que hay que hacer una doble vía, la autopista, pero que con una inversión de 493 millones de dólares. Y en estos momentos, esta obra ya debió culminarse en el 2015 y solamente tiene a la fecha un avance del 43%. En el caso de algunas regiones como Ancash, Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Junín y Cajamarca, cuentan con un mayor ingreso a raíz del canon. El 60% de las divisas, de los dólares que ingresan al país, provienen de la minería. Casi el 20% del impuesto a la renta que recauda la SUNAT provienen de las empresas mineras. Las empresas mineras contribuyen a la zona donde operan a través del canon minero. Cajamarca es el tercer departamento que más recursos por canon a nivel nacional recibe. Más o menos ha recibido en un periodo de 10 años casi 5.000 millones de soles. Esos recursos están en manos del gobierno regional y en manos de las municipalidades para que inviertan. Pero lo paradójico, por eso que es importante decirlo, Cajamarca recibe el tercer departamento que más recursos por canon recibe y es el departamento más pobre del país. ¿Eso qué nos quiere decir?
que las autoridades que reciben estos recursos no lo están invirtiendo adecuadamente, no están haciendo las obras que la población requiere. Según un estudio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, publicado en abril de este año, las regiones mineras del sur del país recibieron alrededor de 27.970 millones de soles por conceptos de canon y regalías en los últimos 20 años. Incluso en la primera etapa de la crisis sanitaria, en el 2020, estas regiones percibieron más de 2.160 millones de recursos provenientes de la minería. El canon minero es una modalidad para transferir recursos a fin de generar obras de infraestructura. Pero si hay ineficiencia en la gestión pública, estas obras no se realizan y nosotros vemos que la capacidad de gasto está disminuida, ¿no? Solo el 5.8% del presupuesto asignado para construcción e infraestructura ha sido ejecutado a la fecha. Estamos hablando de mayo. ¿Cómo afecta esto? Que a través de la inversión pública no se dinamiza la economía porque no se invierte y no se genera puestos de trabajo. Eso además a las medidas de restricción y a la informalidad hace un caldo de cultivo que genera problemas. Las políticas nacionales tienen que estar orientadas también a aumentar la inversión pública en Cajamarca y fundamentalmente una reorganización estructural de la gestión en el gobierno regional a fin de que ésta sea más eficiente en la asignación y en la ejecución de los gastos. O sea, el tema de la asignación también es importante. Necesitamos modernizar al Estado. Necesitamos que existan instituciones públicas sólidas, eficientes, eficaces, para de esa manera, digamos, brinden un buen servicio a la población. El reto para las nuevas autoridades es combatir la parte sanitaria para poder reactivar la economía. Y si, digamos, se aplican políticas antimercado, la situación va a ser muy difícil, muy complicada para el país, y eso va a generar más pobreza y una recuperación bastante tardía. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es un compromiso pendiente y urgente. La descentralización aún es un reto por cumplir y lograrlo depende del esfuerzo y el interés mutuo del gobierno central y el regional. La corrupción es una enfermedad crónica enquistada en todos los niveles. Aunque para algunos académicos este mal endémico en América Latina se gestó de forma organizada en la colonia, lo cierto es que hasta el día de hoy batallamos con ella. En nuestra historia reciente, los últimos 6 presidentes del país fueron acorralados por la justicia. 3 de ellos siguen privados de su libertad, mientras que uno se suicidó antes de ser detenido. En el caso de los gobiernos regionales y locales, la situación no es menos dramática. El 2003, el primer gobierno regional de Junín, dirigido por el ingeniero Manuel Duarte Velarde, entabló, digamos, también con Proética un convenio para promover la integridad y la transparencia. El único gobierno regional, la única autoridad regional que no ha sido comprendida en problemas judiciales fue precisamente el primer gobierno regional que dirigía el ingeniero Manuel Duarte Velarde. Pero después los 3 restantes
han estado incursos o están en sendos problemas de corrupción. Y como ellos también, decenas de alcaldes, hay una anomia generalizada en nuestro país y en nuestra región, que ya es parte, digamos, de la cultura política también, ¿no? Aquí en nuestra región se ingresa a los cargos públicos generalmente para resolver sus propios problemas o para hacer del cargo público la posibilidad de crecer desde el punto de vista económico y social, que es lo que ha ocurrido con la mayoría de las principales autoridades aquí en nuestra región. Una de esas autoridades es el suspendido gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, quien cumple una condena de 4 años de prisión suspendida por irregularidades durante su primera gestión en el periodo 2011-2014. Otro de los casos más sonados fue el de César Álvarez, exgobernador regional de Ancash, condenado a 8 años y 3 meses de prisión por la adjudicación de la carretera Chaca-San Luis a la empresa Odebrecht. Esta fue la primera sentencia en el Perú por el caso Lavallato. Ambos son solo 2 ejemplos de la larga lista de autoridades sentenciadas. Entre marzo del 2020 y octubre de ese mismo año, en un periodo de 8 meses, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, se recibieron 1.800 denuncias vinculadas a hechos de corrupción. El peculado y la colusión siguen siendo los delitos con mayor tendencia, de mayor preponderancia. Y en este comparativo que tuvimos oportunidad de realizar en el 2019, pudimos apreciar que a nivel nacional las 5 regiones con mayor incidencia de casos de corrupción son Lima, con 7.553 casos, Ancash, con 4.636, y le siguen Cusco, Junín y Ayacucho. En ese transcurso del 2016 al 2018, la región de Ancash aumentó en un 67% el número de casos que reportó en el 2016, convirtiéndose así pues en el departamento con mayor incremento porcentual, seguido por Loreto con aproximadamente 66%. La corrupción también genera un perjuicio económico. Según un estudio de la Contraloría General de la República del 2019, las pérdidas ascendieron a 23.000 millones de soles. Lima representa, digamos, o concentra más o menos unos 10.300 millones de nuevos soles. Le sigue el Callao con 1.132 millones. Piura también está ahí con un poco más de 1.000 millones. Y Arequipa y Ancash están cercanos a los 900 millones de nuevos soles. Lo que señala ahí Contraloría es que hay un perjuicio que se ha podido cuantificar, pero al mismo tiempo se han señalado también responsabilidades en más de 8.000 funcionarios que están comprendidos en distintos tipos de responsabilidad, que son penales, que son administrativas o que son eventualmente civiles también. Ante este panorama, ¿qué acciones deben tomarse para luchar contra la corrupción? Desde el 2016 se empezó un proceso de reforma muy importante en el que varios organismos internacionales, sociedad civil, distintos espacios académicos plantearon diagnósticos sobre nuestra situación y propuestas y recomendaciones. Todo ese esfuerzo convocó a todos los actores, desde el sector privado, la sociedad civil, el sector público y los organismos internacionales, concluyó en un instrumento muy importante en nuestro país, que es la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la primera en su género, y que es la que ha marcado un derrotero hacia dónde ir y cuáles son los pasos que tenemos que seguir para lograr una reforma exitosa. Tanto la política como el Plan Nacional de Integridad plantean y presentan el modelo de integridad y la función de integridad, que consiste en que cada entidad del Estado, de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, cuenten con un funcionario responsable de velar por la integridad de su institución y de implementar ese modelo de integridad. A nivel de gobiernos regionales, aún el reto es grande. Todavía están en ese proceso de implementar y de designar a un funcionario de integridad. Y más aún, pues, que esa función logre implementarse a nivel de municipalidades, todavía está pendiente.
Pero eso es un asunto de voluntad política. Otro reto pendiente es la activación de las comisiones regionales anticorrupción. Nosotros tuvimos oportunidad también de sacar un mapa de la corrupción que daba cuenta sobre el estado de las comisiones regionales anticorrupción. Y en esa medida pudimos advertir que habían comisiones que no sesionaron durante todo el año incluso. En 7 meses, de enero a julio del 2019, 10 comisiones regionales anticorrupción no habían tenido ninguna sesión. 4 habían tenido una sesión y solo 11 habían realizado al menos 2 sesiones, ¿no? Las que se encontraban en estado de inactiva, que no habían tenido ninguna sesión, eran Loreto, San Martín, Cajamarca, La Libertad, Piura, Ucayali, Madre de Dios y Moquegua. Para el analista político y docente de la Universidad Nacional, Micaela Bastidas de Apurímac, la ciudadanía debe tener un rol protagónico en la fiscalización, pero además reforzar la labor de la Contraloría. Si bien es cierto que existen mecanismos de presupuesto participativo, rendición de cuentas, pero en los últimos años todos estos mecanismos han devenido ya en una forma administrativa, de un cumplido administrativo, y no pasa nada, ¿no? Allí creo hay necesidad de perfeccionar, de mejorar, ¿no? de mecanismos efectivos para que la ciudadanía, el pueblo, también pueda participar. Una de las cosas que debe suceder es fortalecer la Contraloría General de la República y instalar los organismos de control interno en los gobiernos regionales, por lo menos provinciales, ¿no? Provinciales, a fin de que éstas puedan tener un rol mucho más efectivo de control. Hay que hacer una fuerte incidencia, capacitación a los gestores públicos. Carecemos de gestores públicos, por lo menos en Apurímac, pero esos gestores públicos hay que formarlos, ¿no? Con un fuerte componente ético y moral de carácter transversal. Por su parte, la Contraloría impulsa, además del control concurrente, otras modalidades para inspeccionar una obra o servicio público. Contraloría tiene un mecanismo muy ágil de movilización de ciudadanos, como el de los monitores ciudadanos de control y también los auditores juveniles. Esto, para dar un ejemplo, en el caso de la verificación del proceso de Aprendo en Casa, del desempeño de Aprendo en Casa y los resultados de los alumnos, tanto los monitores como los auditores juveniles han participado. Se han logrado la participación de más de 220.000 personas que han proveído a Contraloría de información sobre los resultados del programa Aprendo en Casa. El otro elemento importante del sistema de control para prevenir son los mecanismos internos de control, es decir, toda la estructura de control interno que tiene que establecer cada entidad para reducir la posibilidad de actos de corrupción. Esto no tiene que ver con la tarea de las OSIs, de las oficinas de control institucional que están a cargo de Contraloría, sino de los esfuerzos que pueden desplegar las propias entidades para, a través de transparencia, de cumplimiento de protocolos y de procesos, garantizar o reducir al mínimo que no haya casos de corrupción. Si bien la corrupción en el país no será erradicada en un corto plazo, el impulso inicial que le dé el gobierno entrante, así como el compromiso de las instituciones, marcarán la ruta hacia una sociedad mejor.